Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos en el capítulo número 5, les recuerdo que son 7. Hoy vamos a leer el último tema de este capítulo, que es Maximiliano de Habsburgo, el Segundo Imperio. Espero que les guste. Maximiliano de Habsburgo, el Segundo Imperio. La Constitución de 1857 y el presidente Juárez nuevamente enfrentaron problemas. En esa ocasión ya no solo con el grupo antagónico, el de los conservadores, sino también con el imperio de Maximiliano de Habsburgo, sin mencionar los graves problemas económicos y sociales del país. La razón o la oportunidad para que el grupo conservador apoyara la idea de que un príncipe católico gobernara nuestro país se había planteado desde 1839, cuando se argumentó que solo una forma de gobierno monárquico podría ayudar a México a salir de todos sus problemas. La idea había surgido del grupo conservador en extremo, es decir, de aquellos que añoraban la monarquía. Entonces los mexicanos conservadores que vivían en Europa se dedicaron a buscar un príncipe católico para México, apoyados por los conservadores residentes en el país, que aún no terminaban de digerir la derrota en la Guerra de 3 años. En 1861, establecidas las 3 funciones de gobierno, ejecutiva, legislativa y judicial, después de la Guerra de Reforma, Juárez pretendía iniciar las acciones encaminadas a recuperar la estabilidad en todos los ámbitos del país. Una de las acciones tomadas por el Congreso fue la de expedir el decreto por el que México declaraba la suspensión del pago de la deuda por un periodo de 2 años. España, Francia e Inglaterra, 3 de los países a los que afectaba la decisión publicada, decidieron primero solicitar a México la derogación del decreto, a lo que nuestro país se negó. Ante la negativa, estas potencias se reunieron en la llamada Convención de Londres y acordaron que vendrían a México con el objetivo único de presionar a los funcionarios mexicanos y conseguir que se les pagara la deuda. En enero de 1862, representantes de esos países se habían llegado a costas mexicanas. Benito Juárez envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, para negociar con ellos. El resultado de dichas negociaciones fueron los tratados preliminares de la Soledad, llamados así porque se firmaron en el poblado de La Soledad, en Veracruz. En dicho documento, México se comprometía a pagar la deuda en tiempos determinados. España e Inglaterra estuvieron de acuerdo y decidieron regresar a sus países. El caso de Francia fue diferente, pues recibió la orden de su emperador, Napoleón III, de no retirarse y aún más de avanzar con fuerzas dispuestas a conquistar el país. Finalmente, los conservadores habían encontrado a la persona que apoyaría la creación del Imperio Mexicano, Napoleón III, a quien le interesaba iniciar su presencia en este continente. Lo cierto es que en ese momento las condiciones fueron propicias, pues todo coincidía. Por una parte, el interés de Napoleón III de intervenir en América, y por la otra el apoyo que éste recibió de los conservadores en México, quienes rechazaban al gobierno juarista y a la Constitución Liberal de 1857. Además, Estados Unidos estaba inmerso en sus propios conflictos con la Guerra de Secesión, hecho que imposibilitaba su ayuda a México ante la intervención francesa. Y por último también figuraba la ambición del propio Maximiliano y su esposa Carlota. Así las cosas, los franceses ocuparon nuestro país apoyados por los conservadores, que solo se prepararon para la llegada del emperador y su esposa. Por su parte, Juárez tuvo que abandonar nuevamente la capital ante la inminente llegada del ejército francés, pues de lo contrario lo tomarían preso. A partir de ese momento, las circunstancias lo obligaron a llevar consigo la sede de los poderes por diferentes estados, convirtiéndose así en un presidente itinerante. Fueron años en que México contó con 2 gobiernos. Por una parte, el presidente Benito Juárez y los liberales defendían la República, huyendo y cambiando de sede constantemente por el territorio mexicano. Y por la otra, el imperio anhelado de los conservadores, con Maximiliano a la cabeza, asentado en la capital del país. Una vez que los conservadores y el ejército francés lograron tomar la Ciudad de México, y mientras esperaban el arribo de Maximiliano de Habsburgo, determinaron establecer una Junta Superior de Gobierno compuesta por 35 personas, quienes serían las encargadas de nombrar a 3 ciudadanos para ejercer el poder ejecutivo. Además, elegirían también a 215 ciudadanos, mismos que en unión con la Junta conformarían la Asamblea de Notables. Conformados los órganos mencionados, la Asamblea de Notables representó y gobernó a México en nombre y a favor de los conservadores, mientras que llegaba el emperador.
Por su parte, Juárez peregrinó primero por San Luis Potosí, después viajó a Saltillo, Monterrey y Ciudad Juárez. En ese momento, de los 25 estados que conformaban la federación, 18 se hallaban sometidos al ejército franco-mexicano y solo 7 se mantenían fieles a Juárez. El panorama que vio Maximiliano al llegar a México era muy diferente al que le habían pintado cuando le ofrecieron el imperio. Le habían dicho que aquí lo esperaba ansiosamente el partido monarquista. No obstante, Maximiliano era un hombre ambicioso e inteligente. Creyó que podría gobernar este país y establecer aquí su dinastía, situación que se presentaba imposible en Austria, pues su hermano Francisco José tenía mejores derechos sucesorios. En medio de estas circunstancias, Maximiliano y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz el 28 de mayo de 1864 para llegar finalmente a la Ciudad de México el 12 de junio. Maximiliano de Habsburgo le tenía reservada una sorpresa al grupo que lo invitó y apoyó para su arribo a México, mientras los conservadores le pedían que terminara con las leyes de reforma. Con la influencia de los liberales y con los liberales mismos, las acciones del emperador se orientaban en otras direcciones como las siguientes. El 27 de diciembre de 1864 promulgó un decreto en el que confirmaba la ley de nacionalización expedida por Juárez. El 27 de febrero de 1865 estableció el decreto por el que declaraba la protección del imperio a la religión católica como culto del Estado, pero otorgaba amplia y franca tolerancia a todos los cultos. El 12 de marzo de 1865 expidió la circular que ordenaba que los cementerios quedaran bajo jurisdicción civil, de acuerdo con la ley del 31 de julio de 1859, expedida por Juárez en Veracruz. El 10 de abril de 1865 expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano para organizar su gobierno. Dentro de sus disposiciones encontramos que el emperador representaba la soberanía nacional y la ejercería en todos sus ramos. Artículo 4. El territorio del imperio se dividiría en 8 divisiones militares encomendadas a generales o jefes nombrados por el emperador. Artículo 45. El territorio nacional para funciones administrativas se compondría de 8 divisiones en 50 departamentos, cada departamento en distritos y cada distrito en municipalidades. Artículo 52. El gobierno del imperio garantizaría la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad y el ejercicio de su culto. Artículo 58. El 3 de octubre de 1865 decretó la ley en que establecía la pena de muerte a cualquiera que fuese sorprendido haciendo la guerra al imperio. Ante tales disposiciones, los conservadores fueron los más sorprendidos con el típico ingenio del pueblo mexicano. Lo empezaron a llamar el emperador, pues se empeoraba la situación de ese grupo al aceptar y confirmar disposiciones de las leyes de reforma. Al paso del tiempo, Juárez y los liberales fueron ganando la lucha, mientras que Maximiliano se fue quedando sin apoyo. El 8 de diciembre de 1866, Napoleón III le retiró el ejército. Los conservadores lo dejaron solo y por último, Estados Unidos, terminada la guerra civil, se mostró dispuesto a apoyar a México en contra del dominio francés, dado que no le gustaba la idea de que Francia tuviera injerencia en el continente americano. Finalmente, en 1867, Juárez venció a Maximiliano, fue encarcelado y como resultado del juicio que se le siguió fue condenado a morir junto con Miramón y Mejía, que habían apoyado al imperio. Fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Restauración de la República, triunfo de Benito Juárez frente al imperio de Maximiliano. Benito Juárez regresó triunfante a la capital en 1867, abriendo así un periodo que se conoce como la República Restaurada. Con el restablecimiento de la República también logró unir al país. Sin embargo, tuvo que enfrentar dos grandes problemas: el desarrollo económico y el perfilar una conciencia nacional. Cabe mencionar que Juárez se ocupó más de los aspectos políticos en este periodo de gobierno y dejó de lado el desarrollo económico. El nuevo periodo presidencial de Juárez fue de 1867 a 1871. Desde el año en que asumió el cargo, convocó a elecciones. Junto con esta convocatoria realizó una consulta a los ciudadanos mediante una circular para preguntarles si autorizaban que el Congreso, al cual elegirían en esa convocatoria, reformara la Constitución, sin esperar o respetar el procedimiento establecido en ella para la reforma constitucional. Concretamente proponía la reforma a la Constitución de 1857.
en dos rubros: otorgar facultad al Ejecutivo para vetar las iniciativas del Legislativo y dividir a este en dos cámaras, es decir, restablecer el Senado. Las propuestas anteriores buscaban fortalecer al Poder Ejecutivo ante las facultades superiores otorgadas al Poder Legislativo. La respuesta de los ciudadanos fue negativa, pues si Juárez había defendido la Constitución durante la Guerra de 3 años y después frente al imperio de Maximiliano, ¿cómo ahora él mismo pedía permiso para no observarla? No obstante, Juárez presentó las reformas respetando el procedimiento establecido en la Constitución durante su periodo presidencial. Juárez nuevamente fue candidato a la presidencia y ganó las elecciones en 1871. En contra de la reelección se levantó Porfirio Díaz con el Plan de la Noria. Sin embargo, Díaz no tuvo éxito por dos razones. La primera, Juárez contaba con un gran respaldo por parte del pueblo de México, y la segunda, el propio Díaz admiraba a Juárez, y esto lo limitó. A luchar fuertemente contra él. El 18 de julio de 1872 murió Benito Juárez a causa de una enfermedad del corazón. De acuerdo con el procedimiento constitucional, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Corte y dadas las circunstancias, presidente interino de México, asumió la primera magistratura de nuestro país. Estuvo en funciones del 18 de julio al 30 de noviembre de 1872, fecha en que, de acuerdo con las elecciones que se convocaron, fue electo presidente constitucional para el periodo 1872-1876. Dentro del periodo presidencial de Lerdo de Tejada se realizaron dos importantes reformas constitucionales. La primera, el 25 de septiembre de 1873, elevó a rango constitucional las leyes de reforma, y la segunda, el 13 de noviembre de 1874, restableció el Senado en el país. Al terminar su periodo presidencial, Lerdo de Tejada se postuló nuevamente como candidato, pero en esta ocasión Porfirio Díaz no se había dado por vencido con el Plan de la Noria. Regresó con más adeptos y mejor organizado. Así inició un nuevo levantamiento con el Plan de Tuxtepec para oponerse a la reelección de Lerdo de Tejada. Durante su cuatrienio, Sebastián Lerdo de Tejada había perdido las razones que lo habían llevado a la presidencia, pues su carácter y actitud de soberbia, así como el hecho de no escuchar opiniones, obraron en su contra. El Plan de Tuxtepec, fechado el 10 de enero de 1876, tuvo éxito. Se desconoció al presidente Lerdo, quien tuvo que salir del país hacia Nueva York, en donde vivió exiliado hasta su muerte, acaecida el 21 de abril de 1889. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Terminamos de leer el capítulo número 5. Espero que les haya gustado. Terminamos de leer el capítulo número 5. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Recuerda suscribirte al canal. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el inicio del capítulo número 6 de este libro.